Mi abuela contó 20 sillas. Las contó 2 veces, en voz alta, mientras yo la ayudaba a acomodar el mantel color durazno sobre la mesa del patio. 20, dijo, sonriendo. Va a caber toda la familia, Daniela. Ella misma había horneado el pastel de 3 leches, aunque el médico le había dicho 1000 veces que a los 79 años ya no debía pasar tantas horas de pie. Ella misma escribió cada invitación a mano, con esa letra temblorosa que se le había vuelto más pequeña con los años, y las firmó una por una, con todo mi cariño, Sofía. A las 4 de la tarde llegué yo. A las 5, ningún otro coche se había estacionado frente a la casa de la calle Chapultepec. A las 6, mi abuela dejó de mirar el reloj de la cocina y empezó a mirar la calle a través de la reja, como si con la fuerza de la mirada pudiera hacer aparecer un coche que no llegaba. Tu tío Roberto siempre se retrasa, me dijo, acomodándose el collar de perlas. Ahorita llega. Yo quise creerle. Los dos quisimos creerle. A las 7 de la noche, con el mole frío sobre la mesa y las luces del patio encendiéndose solas por el sensor automático, mi abuela tomó el encendedor con sus propias manos y prendió las 20 velas. No dijo nada. Sopló despacio, sola, y por primera vez en mi vida la vi llorar sin hacer un solo ruido, como si llevara toda una vida entrenándose para que ese llanto nunca se escuchara. Lo que yo no sabía esa noche, lo que nadie sabía, es que mi abuela ya había tomado una decisión semanas atrás. Y esa noche, con las sillas vacías, apenas estaba confirmando algo que en el fondo ya sospechaba desde hacía años. Para entender esa noche, hay que ir 30 años atrás, a una tarde específica que mi mamá me contó tantas veces que yo casi la recuerdo como si la hubiera vivido. Mi mamá, Laura, tenía 16 años. Había sacado el primer lugar de su generación en la secundaria Federico Hank González, en Guadalajara. Llegó corriendo a la casa con la boleta en la mano, buscando a mi abuelo Ernesto para enseñársela. Mi abuelo la vio de reojo, la firmó sin comentarios, y esa misma noche anunció en la cena que Roberto, que apenas iba pasando de año, entraría a un curso de verano en una preparatoria privada para prepararlo bien, porque un hombre necesita bases sólidas. Mi mamá preguntó, con la boleta todavía en la mano, si ella también podría entrar a ese curso. Tú vas a estar bien, Laura, respondió mi abuelo, sin levantar la vista del periódico. Las mujeres tienen otro camino. Mi abuela estaba ahí, sirviendo la sopa. Mi mamá me contó, años después, que alcanzó a ver cómo mi abuela apretaba los labios, como quien traga una palabra completa, y siguió sirviendo como si no hubiera escuchado nada. Nunca lo dijo enfrente de mí, me confesó mi abuela una vez, ya mayor. Pero tampoco lo contradije. Y el silencio también educa, Daniela. El silencio le enseñó a tu mamá que su lugar era el segundo. Esa frase se me quedó grabada. Porque yo, sin saberlo todavía, estaba a punto de aprender la misma lección. Cuando mi abuelo murió, hace 12 años, algo cambió, pero no de la forma en que uno esperaría. Roberto, que para entonces ya tenía su empresa de materiales de construcción en Monterrey, mandaba dinero cada mes para los gastos de mamá. Era puntual con las transferencias. Nunca faltó un solo depósito. Lo que nunca hizo fue estar presente. Mi mamá sí estuvo. Cada martes y jueves llevaba a mi abuela al médico. Cuando mi abuela se fracturó la cadera, mi mamá durmió 21 noches seguidas en el sillón de esa sala, se levantaba cada 3 horas para revisar que estuviera bien, y seguía yendo a trabajar de lunes a viernes con los ojos hinchados de cansancio. Recuerdo una noche particular, cuando yo tenía como 19 años. Encontré a mi mamá llorando en la cocina, con el teléfono todavía caliente en la mano. ¿Qué pasó?, le pregunté. Nada, hija. Roberto llamó a preguntar cómo sigue tu abuela. ¿Y eso te hizo llorar? Mi mamá se quedó callada un momento, y después dijo algo que entendí completamente hasta mucho después. Me preguntó cómo sigue, Daniela. Ni siquiera preguntó si yo estaba bien. 10 años cuidándola y nadie me ha preguntado a mí cómo estoy. Yo no dije nada esa noche. Pero guardé esa frase. Y con el tiempo entendí que ese cansancio silencioso de mi mamá era exactamente el mismo silencio que mi abuela había cargado 30 años antes. Hubo un momento específico en el que la balanza se inclinó de forma que ya no se pudo ignorar.
Yo tenía 25 años cuando mi abuela vendió un terreno heredado de su propia madre, en Zapopan. Casi 2 millones de pesos. Se organizó una comida familiar para hablar de las finanzas. Yo estuve ahí, sentada junto a mi mamá, cuando Roberto explicó, con láminas impresas y todo, por qué necesitaba el 70% de ese dinero para una oportunidad única de expandir su empresa. Mi abuela escuchó, asintiendo. Mi mamá no dijo una sola palabra durante toda la presentación. Al final, cuando Roberto terminó, mi abuela simplemente dijo: «Está bien, hijo. Cuenta con eso». Fui yo quien no pudo quedarse callada. «Abuela, ¿y mi mamá?». «Ella es la que ha estado aquí. La que te lleva al doctor, la que durmió en ese sillón 3 semanas». «¿A ella que le toca?». Se hizo un silencio incómodo. Roberto me miró con una mezcla de sorpresa y molestia, como si yo hubiera roto una regla no escrita de esa familia. «Daniela, esto no es una competencia», dijo Roberto, tratando de sonar conciliador. «Yo también quiero mucho a mi mamá. Nadie dijo que no la quisieras, tío. Pero querer y estar presente no es lo mismo». Mi abuela intervino, con la voz baja pero firme. «Ya, los dos. No es momento para esto». Y ahí quedó. El dinero se fue con Roberto. Mi mamá recibió, semanas después, un sobre con 15,000 pesos para que te compres algo, hija. Yo vi la cara de mi mamá cuando abrió ese sobre. No dijo nada. Simplemente lo guardó en su bolsa y siguió lavando los trastes. Ese día entendí que el problema no era solo el dinero. Era que mi abuela, sin quererlo, seguía repitiendo exactamente el patrón que ella misma había sufrido de joven. Y aunque en ese momento pensé que ya había visto el fondo de esa injusticia, todavía faltaba lo peor. Volvamos a esa noche de las 20 sillas, porque hay detalles que no había contado. Mi abuela había llamado a cada uno de sus hijos y nietos personalmente, durante toda la semana anterior. A Roberto le marcó 3 veces. La última llamada la hizo frente a mí, un día antes de la fiesta, y yo alcancé a escuchar la voz de mi tío del otro lado. «Ahí voy a estar, mamá, no te preocupes. Aunque sea 1 hora, ahí estoy». Mi abuela colgó feliz. Me dijo, con una ilusión que ahora me duele recordar: «¿Ves? Roberto siempre cumple». El día de la fiesta, a las 6:30 de la tarde, con el patio todavía lleno de sillas vacías, mi abuela empezó a llamar uno por uno. A mi tía Cecilia, que había prometido llevar el arreglo floral y nunca contestó. A mis primos, hijos de Roberto, que vivían a 15 minutos de esa casa y mandaron un mensaje de texto: «Se nos hizo tarde, disculpa tía Sofía, la próxima sin falta». Y por último, a Roberto. «Hijo, ¿ya vienen para acá?». Escuché la voz de mi tío, apresurada, con ruido de tráfico de fondo, aunque después supimos que en realidad estaba en su casa, viendo un partido de fútbol con unos socios. «Mamá, se armó un lío con un cliente, tuve que resolver algo urgente. Mañana te llamo, te lo prometo, y te llevo tu regalo en persona». Mi abuela colgó. Se quedó viendo la pantalla apagada del teléfono durante varios segundos, como si esperara que sonara de nuevo con una disculpa distinta, una explicación que sí tuviera sentido. No sonó. Fue entonces cuando se levantó, tomó el encendedor, y prendió las velas ella sola. Los días posteriores al cumpleaños, mi abuela no lloró frente a nadie más. No hizo dramas, no llamó a reclamar, no le contó a las vecinas lo que había pasado. Simplemente se volvió más callada de lo normal. Canceló la comida dominical que llevaba organizando durante 15 años. Cuando mi mamá le preguntó si se sentía bien, mi abuela respondió algo que en ese momento no entendimos del todo. «Estoy ordenando unas cosas, Laura. Cosas que debía haber ordenado hace mucho tiempo». Yo la visité 3 días después. La encontré sentada a la mesa del comedor, con sus lentes puestos, revisando una carpeta color café que yo nunca había visto. «¿Qué es eso, abuela?». Ella cerró la carpeta despacio, casi con cuidado, como quien guarda algo frágil. «Cosas del notario», dijo. «Nada de qué preocuparte, hija». No le creí del todo, pero tampoco insistí. Pensé que se trataba de trámites del banco,
algo relacionado con la casa. Nunca imaginé que mi abuela, esa mujer que había pasado 50 años callando injusticias, estaba a punto de romper ese silencio de la única forma que sabía hacerlo, con calma, con planeación, y sin gritar ni una sola vez. 24 horas después del cumpleaños, un hombre de traje gris tocó la puerta de la casa de mi abuela. Se presentó como el licenciado Fernando Aceves y pidió hablar con toda la familia reunida, por instrucciones específicas de la señora Sofía. Mi mamá hizo las llamadas, extrañada. Roberto, esta vez, llegó puntual, con el pretexto ya preparado de que el fin de semana no había tenido señal en el celular. El licenciado explicó que mi abuela lo había contactado 3 meses atrás para modificar su testamento y dejar una carta que debía leerse en presencia de toda la familia si cierta condición se cumplía. ¿Qué condición?, preguntó Roberto, ya con la voz tensa. Que el día de su cumpleaños 79, nadie de su familia la acompañara, respondió el licenciado, abriendo la carpeta color café. Roberto se puso pálido. Miró a mi abuela, que estaba sentada en su sillón de siempre, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre las piernas. Mamá, eso no es justo. Fue una emergencia de trabajo, tú lo sabes. Mi abuela lo miró directamente, sin levantar la voz. Roberto, llevo 79 años entendiendo emergencias de trabajo. Las de tu papá, las tuyas. Ya no tengo edad para seguir entendiendo. Roberto quiso responder, pero el licenciado ya había empezado a leer. La carta empezaba con una confesión que ninguno de nosotros esperaba. Le fallé a mi hija Laura durante 30 años porque callé cuando debía hablar. Y sin darme cuenta, le enseñé a mi nieta Daniela que el amor, en esta familia, se mide en presencia, no en promesas. No quiero seguir enseñando esa lección. El licenciado continuó. A Roberto, el terreno de Zapopan que aún queda a mi nombre se venderá, y el dinero se dividirá en partes iguales entre mis 3 nietos, incluidos tus hijos. No lo hago para castigarte. Lo hago porque ya viví lo que se siente crecer sabiendo que el dinero de la familia siempre encuentra su camino hacia un solo lado. Roberto se levantó de golpe. Esto no es justo, mamá. Yo he mandado dinero cada mes durante 10 años, ¿eso no cuenta? Mi abuela no bajó la mirada. Cuenta, hijo. Y te lo agradezco. Pero el dinero nunca reemplazó una silla vacía en mi cumpleaños. Tu hermana durmió en mi sillón durante semanas. Tú mandaste transferencias. Los dos me quisieron, a su manera. Pero solo una de esas maneras estuvo presente cuando yo más lo necesité. Roberto se quedó callado, con la mandíbula apretada, buscando algo que decir y sin encontrarlo. Por un momento pensé que se iba a ir, que iba a azotar la puerta como hacía cuando era más joven y algo no le parecía. Pero no lo hizo. Se sentó de nuevo, despacio, y por primera vez en años lo vi realmente escuchar. El licenciado terminó de leer. A Laura, mi hija, te heredo esta casa. No como pago, porque lo que hiciste por mí no tiene precio. La heredo porque quiero que sepas, por escrito, que si vi todo lo que hiciste, aunque nunca supe decírtelo a tiempo. Mi mamá lloró en silencio, apretando mi mano. Y a Daniela, te pido perdón. Fuiste la única que se atrevió a preguntarme por qué las cosas eran como eran, y yo, en vez de escucharte, te pedí que no hicieras solas. Espero que uses esta historia para no repetir mis silencios. Ese día no hubo un portazo ni una ruptura definitiva. Hubo algo más difícil todavía, la primera conversación honesta que esa familia había tenido en 30 años. Roberto no cambió de la noche a la mañana, pero un mes después llegó, sin avisar, un domingo cualquiera, con una silla plegable bajo el brazo. Pensé que ya no cabía ninguna silla más en esta casa, le dijo mi abuela, sonriendo por primera vez en semanas. Siempre cabe una más, mamá. Nada más me tardé 79 años en entenderlo. Hoy, casi un año después, mi abuela sigue viviendo en esa casa de la calle Chapultepec, y las sillas de su patio ya no se quedan vacías. Roberto todavía tiene mucho que reparar, pero al menos ahora llega. Y aprendí que a veces la venganza más perfecta no es la que grita ni la que destruye, es la que simplemente, después de toda una vida de silencio, se atreve a decir la verdad. Si esta historia te tocó como me tocó a mí contarla,
suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana compartimos historias reales de familias que, como la mía, aprendieron, tarde, pero a tiempo, el verdadero valor de estar presentes. Nos vemos en el próximo video.